Hola a todos muchachos, mi nombre es Brian Andrés Bermúdez. Hoy vamos a explicar unas cosas sobre los componentes análogos de PSOC 5LP, algunas cosas que no he tenido la oportunidad de explicarles, pero ya he hecho un desarrollo con ellos, entonces vamos a explicar. Un video anterior, se los dejaré por aquí, fue el video en donde usamos un DAC, pero fue un generador de ondas, que lo utilicé con un osciloscopio que me prestaron. Bueno, hoy se trata de ver los DAC de voltaje, pero no el generador de ondas, sino el DAC como tal. Entonces, se trata, bueno, de que un DAC es lo contrario al ADC, es simplemente tener un valor digital de 8 bits y eso convertirlo a un valor análogo en voltaje. Entonces hago referencia a que, por ejemplo, el DAC que tenemos en PSOC es de 8 bits y voy a tener un número, obviamente, de 0 a 2 a la 8 a 255, y eso me va a representar un voltaje análogo. Vamos a ver también que, bueno, ya se los voy a explicar mejor, pero el DAC de PSOC tiene unos rangos que nos hacen tener más o menos resolución adentro de nuestro DAC. Pero bueno, eso se los voy a explicar cuando estemos ahí en el esquemático. Como siempre, lo que vamos a hacer primero es abrir un proyecto nuevo, File, New Project, y lo de siempre, vamos a lanzar el selector de dispositivos y nos vamos a ir a buscar a nuestro PSOC 5LP, la versión prototyping. Entonces eso es 5888 LTI LP 097. Ok, va a ser un esquemático vacío y de nombre le voy a poner DAC bit 1. Y listo. Bueno, voy a utilizar un DAC, pero para obtener una lectura del DAC, para saber si nos está entregando lo que queremos que nos entregue, voy a utilizar un ADC. Entonces lo que voy a hacer será manejar el DAC y leerlo con el ADC. ¿Listo? Entonces, comencemos. Primero voy a sacar mi DAC. El DAC, bueno, aquí vemos una serie de DACs que espero poderles explicar en una próxima oportunidad. Hoy solamente vamos a manejar este voltaje DAC 8 bits. ¿Listo? Vamos a traer uno de esos a nuestro esquemático. Y junto a eso voy a traer una DC para poder leer nuestro DAC. Voy a utilizar un conversor análogo digital Delta Sigma y lo voy a configurar en una configuración normal como la que tenemos en los videos anteriores. En el video anterior de ADC Delta Sigma. Entonces aquí le voy a decir que solo una en modo single. Aquí le voy a decir, bueno, voy a tener una resolución de 20 bits. Decirle que de BSS a BDDA y ya. Apply y OK. Listo. Yo podría hacer aquí dos cosas. Conectarlo directamente así y ya lo tendría conectado adentro del PSOC para poderlo leer. Pero como las aplicaciones, más que todo lo que uno hace, esos DAC es para controlar algún tipo, para controlar algo afuera del PSOC. Entonces lo que voy a hacer será ponerle los pines análogos. Aquí en puertos y pines voy a traer los pines análogos. Uno para el DAC y otro para el DAC. Lo pongo acá. A este le voy a llamar Bout. Bout. Y a este le voy a llamar Vane. Y listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahorita yo los voy a asignar en dos pines, pero lo que voy a hacer afuera del piso es hacer una conexión física entre los dos pines. Un poco fácil de hacer. Listo, vamos a pasar ahora sí a lo que nos importa, que es a la configuración del DAC. Voy a darle doble clic. Listo, aquí tenemos una serie de parámetros. Como les dije, nuestro DAC
es de 8 bits. Eso quiere decir que nosotros lo podemos controlar de dos maneras. Bueno, de hecho, de tres maneras. Ya les voy a explicar cuáles. La primera es si nosotros queremos un voltaje fijo y no lo queremos variar. Lo más fácil es decirle aquí cuántos milivoltios queremos. Hay que tener en cuenta el rango era lo que les decía. Tengo un rango de 0 a 1 voltio con una resolución de 4 milivoltios por bit. Eh, lo que quiere decir que podemos tener más valores en milivoltios dentro de los mismos 8 bits. Entonces, no sé, bueno, aquí el máximo es 1000. El hexadecimal sería FF, 1020. Sería FF, que serían 1020 milivoltios, aunque yo esto ya lo medí ahorita hace un rato y me di cuenta que no son exactamente los 1020 milivoltios. Y ahorita vamos a hacer una serie de cálculos para tener exactamente cuál es el valor. Pero entonces lo que les digo, yo aquí puedo poner, digamos, 600 milivoltios, le digo apply, aquí dentro del mismo rango, apply, ok, le doy start al componente aquí en el main C, le doy start y ya tengo mis milivoltios. Es que es bastante sencillo, usarlo por esquemático es muy sencillo. Voy a dejarle BDAC8 nomás. Entonces, cuando yo necesite voltajes fijos, más fijos los usa más o menos cuando uno o necesita un voltaje de referencia o quiere usar comparadores. Ese tipo de aplicaciones es para lo que uno usa este DAC fijo. Pero lo que les quería decir entonces era que es muy fácil usarlo así, porque yo solamente aquí le digo qué milivoltios quiero, le doy apply OK, le doy start y ya los tengo. Es muy fácil. Pero entonces la idea es explicarles cómo hacer todo esto por software, que es lo que vamos a empezar a hacer ahorita. Pero bueno, esa es la segunda manera, manejar el DAC mediante el software, que es la aplicación que vamos a hacer. Y una tercera es manejando estos source de datos. La tercera manera es el manejo por hardware. El manejo por hardware sería un bus de datos de 8 bits y él convertiría ese bus de datos de 8 bits a un número hexadecimal que sería el número que va a tomar el DAC. Y haciendo las respectivas cuentas tendríamos un valor en voltios, en milivoltios. Esa sería la tercera manera de usarlo. Pero pues esa sí no la vamos a explicar aquí, solo vamos a hacer la del software. ¿Listo? Entonces voy a dejar mi DAC así como está, le voy a dejar el rango de 0 a 1 voltio y ya ahorita lo cambiamos de 0 a 4 voltios por software. ¿Listo? Entonces doy OK, ya configuré estas dos cosas. Voy a configurar entonces, bueno, estos valores los voy a mostrar en algún lado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer será añadir nuestra librería de la LCD. Y listo, traigo mi LCD. Voy a tener entonces la configuración de la LCD es como siempre, como en todos los videos. Bueno, cabe decir que PISO 4 no tiene conversor digital a análogo de voltaje, solo lo tiene de corriente, pero funciona prácticamente que igual. Vamos a tener 8 bits, esos 8 bits nos representan un valor en microamperios y haciendo las respectivas cuentas podemos obtener el valor en 8 bits. Listo, una vez tengo terminado mi esquemático, lo que voy a hacer es compilar para que me salgan las ayudas. Y vamos a ir a nuestro código en C. Bueno, algo que sí me faltó es lo siguiente que vamos a usar para la aplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a explicar en este momento. Lo que yo quiero hacer será que con el switch que tengo disponible para usuario en la tarjeta, vamos a ir aumentando ese valor que teníamos acá, este valor de 8 bits de a 10 en 10,
para ver como un variador de voltaje digital. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer será oprimir mi botón el botón de usuario que tengo ahí, el switch, y vamos a aumentar de a 10 en 10 esa variable de 8 bits para ver su voltaje correspondiente en el DAC. Y pues ahí les voy a decir cómo cambiar este voltaje por software y será lo que vamos a hacer. Además que también, bueno, primero lo vamos a hacer con un voltio y también por software le voy a cambiar el rango que sea de 0 a 4 voltios para que lo veamos bien. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. Voy a añadir el botón. Entonces eso es un pin digital de entrada, digital input. Y a su vez a ese pin le voy a añadir una interrupción. La interrupción es para que cada vez que yo oprima el botón me aumente esa variable de a 10 en 10. Entonces le voy a poner aumentar. La configuración del pin para el switch que tenemos ahí en la tarjeta es un pull-up resistivo. Y la interrupción la voy a llamar ISR aumentar. Le voy a decir que en un rango de subida, rising age. Y ahora sí compilo. Lo que les hablaba sobre que no era exacto el número que me decía ahí, que me decía el conversor digital análogo. Ya les muestro. ¿Se me deja? Sí. Este 600 milivoltios no era exacto porque yo lo medí. Yo ponía, digamos, aquí 600 milivoltios y lo medía con el ADC y me daba un valor un poco por encima. Entonces lo que yo hice fue poner el máximo bit acá en hexadecimal, el FF, y me daba un voltaje en el ADC. Entonces lo que yo hice fue hacer las cuentas, hacer la división, ese número que me daba aquí sobre 255 y eso me daba lo que valía cada bit, que era un valor parecido a este. No era exactamente 4 milivoltios, pero era un valor muy parecido. Y desde ahí procedía yo a hacer las multiplicaciones. De esa manera sé de manera exacta cuántos milivoltios voy a tener a la salida. ¿Listo? Ahora sí, ya puesta nuestra interrupción, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, y como vamos a utilizar una ADC, es incluir la librería stdio.h, librería que nos permite hacer uso de la función sprintf. Listo. Listo, entonces, como les decía, nuestro DAC recibe, bueno, el cambio que le podemos hacer aquí en el voltaje de salida es que él, bueno, tiene una instrucción que ya la vamos a ver ahorita y me recibe una variable de un entero o un hexadecimal. Entonces, lo que voy a hacer será crear esa variable tipo entero que voy a llamar BDAC igual a 0. Esta es la variable que vamos a variar entre 0 y 255 para los 8 bits de la ADC. Listo. Esa es como la única variable que vamos a usar en nuestro DAC. El resto, estas otras tres variables que yo voy a definir acá, son para usar nuestro ADC. Entonces voy a decir que una variable de tipo entero de 32 bits, que la voy a llamar ADCIN, que será el entero de entrada para el ADC. Y también voy a llamar a un float, que será el que nos va a convertir ese número entero a voltaje con la función const2volts. Y voy a definir el string que necesito para poder ver ese voltaje, el que voy a usar en la función sprintf. Listo, como métodos de start, voy a darle start entonces a la LCD. Start. La voy a posicionar, le voy a decir LCD position en la 0,5. Le voy a decir que ahí me imprima la palabra DAC.
También me voy a ir a la posición 1, 0. Y le voy a decir que ahí me imprima la palabra digital to analog C. Les voy a decir que estoy usando una LCD 20x4 para mostrar todos estos mensajes. Esto es solo mostrar mensajes. Si ustedes tienen una LCD 16x2 pueden organizar los mensajes como ustedes quieran. La idea es simplemente que podamos ver qué se está haciendo. ¿Listo? Voy a darle entonces Start al DAC. DAC8 Start. DAC8 Start. Listo. Con eso tenemos funcionando nuestro DAC. Lo que yo les decía. Simplemente con ponerle un voltaje aquí y decirle Start, ya tenemos ese voltaje a la salida. Una ventaja muy buena de PSOC. Listo. Ahora voy a hacer lo del ADC. Todo como en el video de cómo usar un ADC en PSOC 5. Simplemente es una rutina, la misma rutina de siempre, darle Start, decirle que empieza a convertir y una vez empieza a convertir, decirle que espere por un resultado. Listo. Ya tenemos inicializado todo, entonces aquí voy a leer el ADC. ADC in igual a la ADC get result 32. Listo, ahora voy a convertir ese entero a voltaje con la función ADC con teravoltios y la variable ADC in. Listo, ahora voy a empezar a escribir los mensajes. ¿Los mensajes cuáles van a ser? Bueno, un primer mensaje que será la variable de 8 bits del ADC, que todavía no le he hecho nada, ya vamos a ir a hacer eso, que es mediante la interrupción. Ya voy a crear la interrupción. Entonces, voy a imprimir esta variable, que es la que vamos a modificar cada vez que oprimamos el botón. Y debajo voy a imprimir lo que está leyendo la ADC. De esa manera pues podemos ver cómo es que mediante variando esta variable yo obtengo más voltaje. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Voy a irme a posicionar en la 3.0, perdón, en la 2.0. Lo primero que voy a imprimir será la variable del DAC. Entonces DAC 8 bit val, dos puntos, un espacio. Enseguida de eso voy a imprimir con la función print number y la variable DAC, b DAC, la que no hemos modificado todavía, pero ya lo vamos a hacer. Enseguida de eso, para que no me queden residuos de lo que se está imprimiendo, digamos que yo estoy imprimiendo un número 255 y paso a imprimir un 0, entonces me imprime el 0, pero quedan los últimos dos dígitos del número anterior, quedan ahí como residuo. Entonces lo que yo hago siempre es imprimirle print string, enseguida de eso, dos espacios, para que cuando imprima el 0 imprima los dos espacios y borre el residuo que nos quedó del número que imprimió antes. Con esto he imprimido la variable del DAC. Ahora lo que voy a imprimir será lo que está leyendo del ADC. Entonces me voy a ir a la posición 3.0 y allí lo que voy a hacer será pues decir que estoy imprimiendo print string ADC input y enseguida de eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a posicionar voy a entonces a calcularle más o menos la posición en la misma línea, ls position, y voy a decir que en la 311, en la misma línea,
Y enseguida de eso voy a imprimir lo que está leyendo la DC. Tengo que hacer uso de la función sprintf. Sprintf, le digo que es la variable str. A la variable str que le voy a imprimir, que le voy a poner, le voy a decir que un float de 3 decimales y que enseguida del float de 3 decimales me ponga la palabra B para decir que son voltios. Y voy a poner unos 3 espacios. ¿Listo? Y va a ser la variable Bin, que es la que corresponde a nuestros voltios. Y voy a imprimir ahora sí la variable str, que contiene mi variable en voltios. Listo. Ya con esto hemos terminado de imprimir la variable que teníamos, que no la hemos modificado, ya vamos a hacer eso. Y lo que está leyendo la DC. Si yo compilara esto así, lo que me va a mostrar el ADC, lo que si lo programáramos, lo que me va a mostrar el ADC será el valor de esto, un valor cercano, ya les dije, porque no va a ser este exactamente por lo que les explicaba ahorita. Pero sí un valor cercano por ahí, 620, 30 milivoltios, porque le estamos dando start al DAC, pero no lo estamos modificando. ¿De qué manera lo vamos a modificar? Entonces, bueno, tengo una interrupción aquí, que es la interrupción aumentar, que ya vamos a usar. Entonces, primero tengo que crear el método de interrupción, que voy a llamar aumentar B. Mi método de interrupción se va a llamar aumentar B. ¿Qué voy a hacer en el método de interrupción? Lo que ya les había dicho. A la variable de AC vamos a sumarle día 10 en 10. Pero bueno, no voy a hacerlo infinitamente, sino que una vez llegue a 255, o sea, mayor o igual a 255, VDAC mayor o igual a 255, lo vuelvo a cero, porque la DC no me permite ingresarle valores mayores a 255 porque son 8 bits. ¿Listo? Y ahora sí voy a poner la instrucción que lo que hace es cambiar el valor del DAC. Entonces es una función muy simple. BDAC8 se parece más a todas. SetValue. Tenemos tres funciones. El selector de rango, de velocidad y el valor. El selector de rango era el que yo les decía ahorita. El que me va a configurar de 0 a 1 voltio o de 0 a 4 voltios. Esto ya lo vamos a hacer ahorita. Por ahora solo le voy a decir que me dé un valor y el valor que le voy a imprimir será nuestra variable de AC. Él me recibe, miren, un int8 que hace referencia a un entero de 8 bits. ¿Listo? Entonces la variable es b de AC. Y ahora sí, termino mi interrupción. Lo único que me falta hacerse es aquí ligar esta interrupción en el esquemático con el método de interrupción. Entonces mi interrupción en el esquemático se llama ISR aumentar, le digo start x y entre paréntesis pongo el nombre del método de interrupción, aumentar b, punto y coma. Y listo, es así de sencillo. Con esta instrucción cambiamos el valor del DAC. ¿Listo? De esa manera podemos obtener los voltajes que queramos. Obviamente dentro del rango del DAC, ¿no? Listo. Lo único que me falta es asignar pines. Aquí lo más importante es decir que Vint y Vout los voy a dejar en el 3.6. Este lo voy a poner en el 3.6. Y este Vout en el 3.7. Respectivamente. Ahí lo que tenemos que hacer es con un jumper, un cable, hacemos un puente y ya. Aumentar, que va a ser nuestro switch, está en la placa como el 2.2, perdón, 2.2. Y el resto de pines hacen referencia a su LCD. Yo mi LCD la tengo cableada ya. Listo. Hemos terminado esta parte, pero como estamos usando la función sprintf, lo de siempre.
tenemos que irnos aquí a sistema, aquí en heap size tenemos que darle 0x200 y también aquí al proyecto le damos clic derecho, build settings, linker, command line y uprint float, lo de siempre, lo que siempre hacemos para que funcione nuestro cprintf. Y ahora sí compilo. Entonces me voy a pasar a la otra cámara y les voy a mostrar cómo funciona nuestro programa. Listo, además bueno, me falta algo por decirles. Entonces ya voy. Tenemos que compile y ya les digo. No, es simplemente lo que les decía sobre los cálculos que íbamos a hacer para exactamente saber cuánto era el voltaje que íbamos a tener a la salida del DAC. Entonces para eso me voy a valer aquí el DAC. La configuración inicial que le voy a dar al DAC será la máxima, el FF. ¿Para qué? Para que teniendo yo el valor máximo que me entrega el DAC, lo divido entre los 8 bits, el 2 a la 8 bits, 255, y eso me va a dar cuánto vale cada bit. Entonces, con ese número que me dice cuánto vale cada bit, yo lo puedo multiplicar por esta variable que tengo aquí del DAC, y de esa manera saber mediante cálculos cuánto debo tener en la salida y cuánto debe leer el DAC, leer el ADC, perdón. Entonces voy a ponerlo en su máximo, que es 1020, y aquí no le hago nada más. Perdón. Y aquí no le hago nada más, entonces simplemente compilo, espero a que compile y me voy a pasar a la otra cámara. Vamos a ver que todo salga bien, que todo esté ok. Listo, tenemos 0 errores, entonces lo que voy a hacer es que ya les dije, me voy a pasar a otra cámara y vamos a mirar cómo funciona el proyecto. Entonces ya nos vemos. Listo, entonces voy a conectar mi tarjeta y voy a programar. Entonces ahí que se nos muestra. Lo que vamos a tener es entonces, bueno, los mensajes que puse predeterminadamente aquí. Y lo que me interesa ver es que aquí tenemos la variable, que es la que yo controlo mediante este botón. ¿Sí ven? Va de 10 en 10. Y acá abajo es el voltaje que está leyendo el ADC, o sea, nuestro voltaje de salida del DAC. Este es el jumper que yo les decía para lograr la conexión entre los dos pines que tenemos allá en el esquemático. Pero entonces vamos a ver cómo es que funciona. Voy aumentando y aquí se me va mostrando el valor que va obteniendo nuestro DAC. ¿Sí ven? Y cuando llega a 255, y como el rango está en 1 voltio, miren, a 250, y como el rango está en 1 voltio, o sea que sería casi que la mayor cuenta, el número 250, tenemos una salida de 1.020 voltios, 0.07 voltios. Lo que les hablaba sobre que no era exacto, entonces vamos a ver esas cuentas. Entonces voy a reiniciar. Yo reinicié y en el esquemático dije que era el voltaje máximo que me podía dar el DAC. Y entonces es lo que tenemos ahí. Yo voy a abrir la calculadora. Y entonces tenemos 1.009 voltios. Ese número lo voy a dividir entre 255. Y eso es lo que vale cada bit. Ese 4.2 milivoltios es muy cercano al que nos dice en el esquemático lo que da.
que dice que son 4 milivoltios, son 4.2. Listo, entonces 4.2 milivoltios. Y eso lo voy a multiplicar por el número que yo tenga aquí en las cuentas. Entonces yo tengo ahí 50. Entonces 4.2 milivoltios por 50. Me dice que tienen que ser 213 milivoltios. Y ahí tengo, sí, 213. No se alcanza a ver. Cambia a 15 y luego a 13. Ahí están 213 milivoltios. 213 milivoltios. Entonces de esa manera y con esos cálculos es que podemos saber exactamente cuánto tenemos en nuestro DAC. Y pues vemos que aquí lo que estamos haciendo es un variador de voltaje digital. Que tenemos hasta 1 voltio. Entonces lo que voy a hacer ahorita es cambiarle el rango. Vamos a cambiarle el rango de 0 a 1 voltio y lo vamos a poner de 0 a 4 voltios. Hagámoslo entonces aquí de manera en software. ¿Listo? Después de darle start al DAC, aquí abajito, le voy a poner la instrucción que me cambie el rango de 1 voltio a 4 voltios. Entonces VDAC8 set range y aquí voy a escribir la palabra VDAC8 range, rango range, VDAC8 rango y le voy a escribir 4 voltios. Eso lo que hace es ponerme en modo de 0 a 4 voltios a nuestro DAC. Y lo voy a compilar. Entonces esperamos a que compile. Y listo, ya cambiamos nuestro valor inicial del DAC a 4.3836 milivoltios. Vamos a hacer otra vez las cuentas. Entonces, como ese es el número máximo de milivoltios que me puede dar, entonces voy a decirle aquí, digo 4.38 milivoltios sobre 255 y eso me da una cantidad aproximada de 17.17 milivoltios por bit. Listo, entonces voy a ir variando para que vean cómo es que funciona. Vamos entonces desde 0, ahí vamos en 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y 4 voltios. Volvemos al 0, ahí tenemos 0, 0, 0 voltios y 10, empezamos otra vez en 0.173 milivoltios. Entonces voy a decir que, no sé, el número 90. 90, entonces tenemos que vale 17.17 milivoltios cada bit. Y eso lo multiplico por 90. Y me da que tiene que decir 1.5458 voltios. Sí, 55 dice ahí. Bueno, esto es una ecuación que ustedes pueden deducir ahí. Ustedes pueden despejar entonces las variables si necesitan un voltaje, si tienen un voltaje al que quieren llegar y necesitan saber cuántas cuentas deben ser para llegar a ese voltaje. De ahí despejan la ecuación y simplemente tienen un número el cual pueden usar para eso. Entonces vemos que las aplicaciones con este DAC y nuestro PSOC 5LP se hacen bastante fáciles y vimos que pues no es difícil decirle al DAC que cambie el valor. Es simplemente tener claro el concepto de qué es lo que es un DAC, de por qué son 8 bits y empezar a modificar ese voltaje. ¿Listo? Entonces espero este video sea de su ayuda y en serio hayan aprendido a usar el DAC. Espero denle like a este video, suscríbanse al canal y vamos a seguir subiendo videos sobre esta parte análoga. Vendrán unos videos muy chéveres sobre otras cosas análogas, entonces estén pendientes, ya pronto iremos subiendo. Únanse a nuestra página en Facebook, por aquí se las voy a dejar. Y por último, muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.